Los padres de la ginecología no eran médicos comunes, eran genios y sombras, y sus actos aún podrían estar pidiendo justicia desde los rincones más oscuros de la historia. Entre 1750 y 1774, dos nombres ganaron prestigio en los pasillos de la medicina europea: William Hunter y William Smellie. Se les conoce como los padres de la ginecología y la obstetricia. Sus atlas anatómicos sobre mujeres embarazadas revolucionaron la ciencia, pero su legado está marcado por algo más que conocimiento. En uno de los registros más inquietantes del Journal of the Royal Society of Medicine, el historiador Don Shelton reveló una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Hunter y Smellie no esperaban oportunidades para estudiar, las generaban. Según sus investigaciones, ambos habrían provocado la desaparición de al menos 35 mujeres en avanzado estado de gestación, mujeres seleccionadas con precisión, solo aquellas en el 9º mes, solo aquellas cuyo estado permitía ilustraciones anatómicas detalladas. Los dibujos que aparecen en sus obras, como Anatomia Uteri Humani Gravidi, son tan precisos que ni siquiera con la tecnología del siglo XXI podrían lograrse sin observación directa. Las posturas, los detalles, todo era demasiado perfecto, demasiado exacto, demasiado frío. Pero ¿quién se atrevía a cuestionar a los pioneros de la ciencia? Smellie y Hunter competían por reconocimiento. Su afán por elevar la obstetricia a categoría científica los llevó a justificar lo que muchos consideraban impensable: actos necesarios por el bien común. Y lo lograron. Fueron aplaudidos, reconocidos, admirados. Pero, ¿y las presencias de aquellas mujeres? Hay quienes aseguran que sus energías aún recorren antiguas salas de estudio en universidades europeas, atrapadas en un silencio eterno, que los instrumentos utilizados por estos médicos a veces se extravían, cambian de lugar sin razón, que en ciertos museos donde reposan sus ilustraciones originales, las cámaras fallan, las puertas se cierran solas y el ambiente se torna pesado, como si alguien o algo aún observara desde algún rincón. Hunter y Smellie no solo dejaron libros, dejaron un eco de historias no contadas, de procesos que jamás llegaron a completarse, de vidas reducidas a trazos. Si esta historia te puso los pelos de punta, prepárate porque lo que viene es aún más oscuro. Antes de continuar, suscríbete a mi canal Historias de Terror y activa la campana, si te atreves. Hay sitios que parecen existir fuera del tiempo, donde la oscuridad no solo es ausencia de luz, sino presencia de algo más. Lugares que no figuran en los mapas, pero que todos en la región evitan, como si supieran, sin necesidad de decirlo, que allí las reglas del mundo cambian. Así era la vereda El Roblal, en algún rincón profundo del Magdalena Medio, donde vivieron mis abuelos. Aquel caserío parecía olvidado por el siglo XXI. Las casas eran de barro y teja, muchas sin luz eléctrica, las calles no eran más que trochas polvorientas, y la noche caía sin permiso, negra y espesa. Por cuestiones económicas, mis padres decidieron que nos mudaríamos temporalmente a vivir allí. No fue fácil adaptarse al calor pegajoso, los zancudos del tamaño de aviones y sobre todo al silencio denso de las noches sin televisión. A pesar de todo, terminé haciendo amigos. Nos veíamos después del colegio, jugábamos al escondite, fútbol en la cancha de tierra y, eventualmente, comenzamos a buscar cosas más emocionantes. Julián, el mayor del grupo, fue quien nos habló del Camino del Silencio, un sendero que serpenteaba hasta lo más profundo del monte. Según él, era una prueba que todo hombre debía pasar para dejar de ser niño. Quien se atrevía a cruzarlo, debía hacerlo en la noche, solo, sin mirar a los lados, y menos a la cruz de la bruja. Las leyendas por allá son tantas que uno no sabe qué creer: la pata sola, el duende, el jinete sin cabeza. Pero la historia de la bruja colgada en la cruz era diferente. No era un mito cualquiera, era una advertencia. Decían que en la entrada de una vieja casucha, oculta al final del sendero, colgaba una cruz vieja, carcomida por el sol y la lluvia, donde alguien o algo había dejado una figura hecha de trapos, ramas y algo que parecía hueso. Quienes se atrevieran a mirar su rostro, aunque fuera por un segundo, quedaban marcados y desaparecían sin dejar rastro.
Esa noche nos reunimos en la entrada del sendero. Éramos 5. La luz de un bombillo tembloroso iluminaba apenas el comienzo del camino. Julián explicó las reglas. Caminar uno por uno frente a la casa, sin detenerse, sin mirar hacia la cruz. Si te llama por tu nombre, no voltees, dijo con voz grave. Lo dijo con tanta seguridad que por un momento casi olvidé que solo éramos unos niños jugando a ser valientes. El primero fue Carlos. Caminó firme, sin mirar, pasó. Luego Toño, luego Julián, que incluso se dio el lujo de silbar mientras cruzaba. Cuando llegó mi turno, la humedad del aire me oprimía el pecho. Di el primer paso pensando que era solo un juego, pero no lo era. El silencio era tan profundo que podía oír cómo la sangre me latía en los oídos. El poste de luz se apagó por un instante. Algo me susurró al oído. Quise mirar, pero no lo hice. No del todo, solo quedaba Diego. Él siempre había sido el más nervioso del grupo. Julián lo apuró. «Camina o te dejamos», gritó. Diego avanzó temblando. Lo escuchábamos detrás de los arbustos y entonces se oyó. Algo cayó desde la cruz, un golpe seco, como un pedazo de madera, o algo más. Me asomé sin pensar. Diego se había detenido justo frente a la casa, giró la cabeza y lo vio. Nunca olvidaré sus ojos, negros, vacíos, fijos en algo que nosotros no podíamos ver. Nunca llegó al otro lado del camino. Por la mañana, encontraron sus huellas detenidas justo frente a la puerta. Buscaron por días, nada. Hicieron una misa, enterraron un ataúd vacío. Yo traté de explicar lo que pasó, pero nadie me creyó. Años después, mi padre, harto de mis pesadillas, decidió llevarme de nuevo a la casucha para demostrarme que no había nada. Lo acompañé, temblando. La casa seguía ahí, podrida, retorcida por el tiempo. Mi padre me obligó a mirar la cruz, me tomó de la barbilla con fuerza, y lo hice. Solo un segundo. Lo que vi no era un muñeco, era un rostro humano, viejo, reseco, sonreía, y sabía que yo la recordaba. Caí al suelo, negro total, nunca más volví. Si llegaste hasta aquí, gracias por seguir escuchando. Eso ya dice mucho de tu valentía. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a Historias de Terror y compartas este video con alguien que también disfrute del miedo bien contado. Sigamos despertando lo que duerme en la oscuridad. Estoy enterrada en el bosque y el tiempo se acaba. Ese fue el mensaje que apareció, escrito en la parte trasera de una foto clavada en el tablón de anuncios de una tienda local en las afueras de una pequeña ciudad en Estados Unidos en 1968. Nadie supo quién la dejó ahí. Lo único que se veía era la imagen escalofriante de una joven dentro de una especie de ataúd de madera, su rostro desfigurado por el miedo, sus ojos pidiendo ayuda. Al principio, los habitantes pensaron que era una broma pesada, una historia de Halloween adelantada. Durante días, la foto colgó ahí, siendo ignorada por todos, hasta que un hombre se detuvo en seco frente al tablón. Raymond Carter no podía creer lo que veía. Esa era Laura Green, una colega suya que había desaparecido sin dejar rastro hacía solo una semana. Raymond tomó la foto con manos temblorosas y corrió a la estación de policía, pero la policía no sabía por dónde empezar. Tenían solo una imagen, sin coordenadas, sin marcas de ubicación. Y lo peor, un conteo regresivo invisible. La nota decía que no quedaban más de 5 días y ya iban 4. En medio del caos, una excompañera de clases de Laura, Nancy, observó la imagen con detenimiento. Había algo extraño en las letras del mensaje. Algunas estaban más marcadas, como si hubieran sido escritas con más fuerza. Decidió unirlas y leyó algo que la heló por dentro. Laura plus Ray. Esa frase la conocía muy bien. Durante los años del instituto, Laura y Raymond solían grabar sus nombres en los árboles durante los paseos de verano. Era su firma secreta, nadie más lo sabía. Con esa pista, Ray guió a los agentes hacia un viejo bosque en las afueras de la ciudad. No era un lugar cualquiera, era el sitio donde él y Laura habían compartido su primer beso años atrás. Ahora, el lugar se sentía distinto, silencioso, como si supiera lo que había sucedido, como si esperara que volvieran. Buscaron por horas, hasta que encontraron una zona con tierra removida, aún húmeda. Al lado de un roble enorme, había marcas de clavos viejos y una tabla astillada sobresaliendo del suelo. Comenzaron a cavar frenéticamente, y ahí estaba, un ataúd improvisado, sellado con alambres. Dentro, Laura aún respiraba apenas, las uñas ensangrentadas, la ropa empapada en sudor, el rostro transformado por el terror. Había estado enterrada viva durante días. Fue rescatada con vida, pero no del todo.
Nunca pudo explicar cómo llegó allí. Decía que recordaba voces, voces que murmuraban cosas desde afuera del ataúd y desde dentro también, voces que la llamaban por su nombre y por el de Rey, voces que no eran humanas. Años después, Raymond confesó algo extraño. Aquella tarde, cuando vio la foto por primera vez, no iba a pasar por ese lugar. Un desvío de último minuto en la carretera lo obligó a entrar a ese pueblo. Un fallo mecánico, dijo él, pero en su mente siempre le quedó la duda. Nota importante: todos los relatos narrados en este canal están basados en historias recopiladas desde diversas fuentes en internet y no siempre cuentan con verificación oficial. Historias de terror tiene como único propósito entretener, generar suspenso y compartir el misterio con quienes disfrutan de lo paranormal. Gracias.